bienvenida a Hugo Siles, analista, a quien le doy la más cordial bienvenida y gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a la cadena. Carlos Saavedra también nos acompaña, analista, bienvenido. Buenos días, Diana, siempre un gusto estar con ustedes. Igualmente, gracias por acompañarnos. Don Hugo Siles, comenzamos con usted, por favor. ¿Cómo evalúa usted en concreto, por favor, estos 2 meses? Le decía que estábamos a contrarreloj, estamos contrarreloj, y las acciones son importantes ahora, especialmente en lo que se refiere a salud. Bueno, creo que son 2 meses que Bolivia, a partir del gobierno instalado del presidente Arce, después de un año tan complicado como el que fue el año 2020, no solamente en materia de la pandemia, sino la inestabilidad y la conflictividad política, ha recuperado la paz social, ha recuperado la tranquilidad en términos de que hoy existe un país que al menos no registra enfrentamientos, violencia, toda una situación que políticamente era muy compleja. Y las primeras medidas de este gobierno sin duda se han orientado a estabilizar esa sensación también de tranquilidad y de paz social en el país, pero combinadas con algunas medidas económicas iniciales. Recordemos el bono contra el hambre, que ha sido una de las primeras medidas que ha lanzado el presidente Arce, y también estas medidas que tienden a ver el reforzamiento sobre la situación de salud, el rebrote de la pandemia. Hemos visto las primeras medidas también referentes a asegurar ya la compra de una vacuna que según la información que tenemos estaría llegando en breve, en los primeros meses de este año, pero sin duda de que podríamos decir que las dos situaciones que se combinan y se caracterizan en las acciones de este nuevo gobierno a 2 meses son las que tienen que ver con la reactivación de la economía, la paz social y las medidas de fortalecimiento a este rebrote para contener la pandemia en Bolivia. Medidas que tienen que ver primero por un escenario, insisto, de paz, de acercamiento, de diálogo entre los diferentes niveles de gobierno, que son los que enfrentan de manera primicial la contención de esta pandemia y de este virus, que sin duda es uno de los problemas que todavía persiste en el país, pero que tiene ya acciones concretas con la compra de esta vacuna rusa Sputnik. Señor Saavedra, ¿usted cómo evalúa estos 2 meses de gestión de Luis Arce Catacora? Bueno, coincido con lo que planteaba Hugo. Estamos en un momento de construcción de una crisis multidimensional. El rebrote del COVID nos ha generado un escenario nuevamente complejo en términos de salud, ¿no? Con la inviabilidad, desde mi punto de vista, de generar medidas de confinamiento, porque la economía está muy dañada, y en esa lógica se han visto acciones del gobierno que han sido importantes en la salud, en la economía, en la recuperación de la paz social. Sin embargo, lo que siento que falta, lo que veo que estas medidas están de alguna manera aisladas, es todavía un plan, una ruta crítica que proponga el gobierno a la ciudadanía para salir de esta situación de crisis. No siento todavía que haya una integralidad de acciones que puedan generar ante la crisis certeza, ¿no? Creo que falta estructurar esta ruta crítica con medidas concretas que nos permitan saber qué se va a hacer en la economía, no solo en el corto plazo. Creo que el bono contra el hambre ha sido una buena medida, acertada en su momento, pero creo que no es suficiente para afrontar una crisis que está en el corto, en el mediano, y que va a tener secuelas de seguro en el largo plazo. Lo mismo siento con la salud, ¿no? Posiblemente existen los planes,
si existen los planes, hay definitivamente una falla en la forma de comunicar que tiene el gobierno, y creo que por el momento ese es uno de los déficits más complejos en un momento seguramente muy álgido que va a tener que vivir el gobierno para esta segunda ola, en la cual hay muchas consecuencias y secuelas que ha dejado la pandemia. Señor Siles, ¿cree que las medidas adoptadas por el gobierno de Luis Arce Catacora hasta el momento en torno a la lucha contra la pandemia, contra el COVID-19, han sido suficientes? ¿Se anima a resaltar algunas? Bueno, en principio, como bien decía Carlos, hay una primera medida que es la intención de controlar, de contener esta pandemia a partir de las gestiones de la compra de la vacuna, una vacuna que es esperada por todo el mundo y que Bolivia también, a partir de las gestiones que se han realizado, tendrá en las próximas semanas, tal vez en el próximo mes. Se calcula que en el primer trimestre. Creo que esta es una primera medida, además de el acompañar la compra de esta vacuna por los testeos, por todo el componente de medidas, de medicamentos, de acciones que se necesitan para poder contener a la pandemia, pero por sobre todo de generar en la población también la comunicación debida de que esta es una responsabilidad que también subyace en la conciencia ciudadana. Recordemos que el año pasado había un ambiente muy complicado desde el punto de vista de la dirección del anterior gobierno, que de alguna manera militarizaba, tenía un comportamiento policíaco prácticamente en este tema, que había generado también toda una trama de reacciones sociales adversas. Lo que ha hecho este gobierno es combinar economía, reactivación, inversión pública, fortalecimiento a sectores que son dinamizadores también de mejorar el aparato productivo, y una contención de la pandemia que parte de la coordinación con actores subnacionales, con gobiernos subnacionales. Recordemos que hay una coordinación que está asentada entre el nivel central, las gobernaciones y los municipios. Hemos visto las reuniones que ha presidido directamente el presidente Arce. Eso hace que se haya modificado la forma de atender esta pandemia. Recordemos que el año pasado esa coordinación no existía, o había toda una situación de enfrentamiento entre autoridades del nivel central y autoridades subnacionales. Hoy existe una coordinación, creo que estas son medidas concretas, esa coordinación que tiene que ver con la combinación y compartimentación de presupuestos y de recursos. Entiendo que hay 7.000 millones de bolivianos destinados desde el nivel central para que a partir de la inversión que tienen gobernaciones y municipios se pueda afectar la contención del COVID en los departamentos del país, y también con las principales ciudades del eje se ha iniciado una coordinación de esfuerzos compartidos para poder atender. Creo que estas son medidas concretas, el coordinar entre el nivel central y los gobiernos subnacionales la compra y las gestiones que se están haciendo de medicamentos, de insumos, la contratación del personal público de salud, pero también la gestión para la compra de la vacuna y la programación y planificación de esta vacuna a nivel nacional, y cómo se va a empezar a distribuir la misma. Bien, señor Saavedra, ¿usted cree que las gestiones que se están haciendo ahora, lo que se está viendo en torno al COVID-19 y lo que es el área de salud es suficiente? Creo que hay medidas, pero creo también que hay que trabajar mucho más, ¿no? Creo que la vacuna va a ser una solución importante y estructural al problema de la pandemia, pero hasta que llegue la vacuna, porque la proyección es que llegue en marzo, ya de manera masiva, marzo, abril, mayo, junio, y además hasta que se pueda colocar de manera masiva a la población,
tiene que haber una acción de diagnóstico, una acción de contención, una acción de atención importante. Creo que es tarea de todos los niveles del Estado, donde evidentemente el gobierno nacional tiene un rol intuitivo, donde el gobierno nacional tiene que ser el que ordene los esfuerzos. Creo que se está trabajando en esa lógica, pero también siento que hay mucha tarea pendiente, hay un déficit no solo coyuntural del sistema de salud, ¿no? El déficit que tenemos en el sistema de salud es estructural y atañe a todos los niveles del Estado, y creo que es una de las grandes lecciones de la pandemia. Necesitamos fortalecer y generar una transformación integral en el sistema de salud, que va a ser importante para prevenir todo lo que pueda venir en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que si bien hay esfuerzos de todos los niveles del Estado, creo que estos esfuerzos no terminan siendo suficientes ante una situación que desborda la capacidad del sistema de salud, y creo que uno de los ejes fundamentales de la gestión gubernamental, tanto a nivel nacional como de los gobiernos nacionales, es generar una transformación en la salud. Es uno de los grandes desafíos pendientes, seguramente vinculado a la salud, como otro de los ejes fundamentales, va a ser un plan de recuperación económica, porque esta pandemia no solo ha dejado consecuencias, ha dejado secuelas que se van a sentir a lo largo de mucho tiempo, y creo que hay una tarea pendiente importante para que todos los niveles del Estado puedan trabajar en reactivar la economía nacional. Y a propósito de la economía nacional, le preguntamos a don Hugo Siles, ¿usted cree que hasta el momento las acciones han sido inmediatas, que se está evidentemente llevando adelante una reactivación económica en todos los sectores? Duda que este es un tema muy complejo, el de la economía del país, toda vez de que por lo menos los indicadores de cierre del año pasado, ya que dejamos hace algunos días, han sido adversos, muy negativos, más de 10% negativo del Producto Bruto Interno, un desempleo que estaba rondando los 2 dígitos, prácticamente 10-12%, y obviamente medidas económicas que se tomaron el año pasado que de alguna manera generaron la situación y la condición económica con cifras negativas que tenemos al momento. Pero hay acciones que se han ido tomando, esto de reactivar la demanda interna con la provisión de bonos, de fortalecer sectores como el de turismo o reactivar la inversión pública. Creo que son decisiones de políticas públicas que sin duda van a reactivar la economía. De hecho, organismos financieros internacionales aluden de que Bolivia será uno de los países que este año podrá mostrar un mayor crecimiento económico en la región. Esto demandará todavía algún tiempo, creo que este año va a ser todavía complicado, pero se van a ir mostrando algunas señales, yo diría que en el primer semestre de este año, cuando los bolivianos tengamos en una economía que empieza a reactivarse. Pero creo que yo pienso que los principales sectores de reactivación son precisamente el de reactivar la inversión pública, generar también en el ciudadano la confianza a partir de políticas públicas que coadyuvan en el tema de créditos, por ejemplo, en el tema de impuestos, y de reactivación de sectores dinamizadores de la economía, de los servicios. 2 meses es muy difícil, muy poco tiempo para medir el impacto todavía, pero creo que las primeras medidas tienden a proyectar una recuperación de a poco, y en los próximos 6 meses la economía en Bolivia irá mostrando algunas señales de recuperación paulatinamente, pero creo que la toma de decisiones al momento tiende a que en los próximos meses, este año, tendremos y veremos alguna recuperación en algunos sectores dinamizadores de la economía en Bolivia. Muy bien. Gracias, don Hugo Siles. Señora Saavedra, para finalizar con usted, ¿son suficientes las medidas que se ha tomado para reactivar la economía en el país en estos 2 meses?
Bueno, se ha visto medidas de emergencia y paliativas, ¿no? Que es lo que correspondía hacer. Sin embargo, insisto en que falta mostrar un plan a mediano plazo. Creo que el gobierno, para generar certeza, debe mostrar una ruta crítica de lo que se debe hacer a mediano y a largo plazo. Entendemos que las consecuencias que ha dejado la pandemia son muy complejas, pero estas no se resuelven solo con medidas paliativas. Creo que es importante comunicar cuál es la forma a partir de la cual los bolivianos vamos a salir de la crisis, pero además hay un desafío más grande en la economía, que es combinar con mucha fuerza la política extractivista con un cambio de matriz económica hacia un sector productivo. Creo que es el desafío de largo plazo que tiene Bolivia y en el cual tiene que avanzar a partir del empuje tanto de lo estatal como de lo privado. Entonces, creo que hace falta esa construcción de plan, esas certezas, ¿no? Creo que hace falta comunicar ello y eso le va a generar certezas en lo político, en lo social, a los no solo al gobierno nacional, sino a todos los niveles subnacionales y al empresariado privado para poder avanzar en este año que también, como el anterior, de seguro va a ser duro. La recuperación no va a ser corta, pero ahí está el desafío para que podamos todos, desde el lugar que nos corresponde, generar una reactivación económica y volverle a dar estabilidad al país. Muy bien, gracias a nuestros analistas que hoy nos acompañaron para poder evaluar y analizar, por supuesto, estos 2 meses de gestión, de la gestión, las acciones que se está haciendo concretamente en lo que es economía, lo que es salud, afrontando en realidad esta pandemia en torno a las autoridades y a la cabeza Luis Arce Catacora. Hugo Siles con nosotros y Carlos Saavedra, muchas gracias. Que tengan muy buenos días. Seguimos con información.